Ok, ¿qué se acuerda que es el carácter? Lo vamos a ver más adelante, pero si no se acuerda ahorita lo recordamos. Efesios 4:13, si lo tiene por ahí, puede leerlo en la Reina Valera. Aquí yo tengo otra versión que también le quiero leer. ¿Alguien lo tiene que lo pudiera leer? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gracias, hermana Luchita. Hermanos, esta serie de carácter se va a enfocar en la medida del carácter de Cristo en mi vida. Y el tema de hoy se llama la medida perfecta de Cristo. Hablamos de sanidad emocional o de madurez emocional. No tengo aquí aquí sí lo tengo. Yo tengo esta versión que me gustó mucho, se las di la semana pasada. Dice: este trabajo debe continuar hasta que todos estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Y les decía que me había gustado mucho esta definición o esta versión que es la palabra de Dios para todos, porque habla de la madurez espiritual. Mis hermanos, si ustedes se acuerdan de la serie que vimos de la armadura de Dios, nos hablaba del yelmo de la salvación. La salvación, que quiere decir todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Pero si usted se acuerda de ese tema que vimos, la salvación no solamente es para cuando me muera. La salvación no solamente es para cuando yo llegue al cielo. Jesucristo nos ha prometido una vida en abundancia también en esta tierra. Jesucristo nos ha prometido cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestro carácter, cambiar nuestro corazón y transformarnos a su imagen y semejanza. Pero este es un trabajo continuo, pero este es un trabajo diario en nuestra vida. Y si se acuerda, yo le decía que usted tenga 50 años en la iglesia, 30, 20, no sé los que tenga, no garantiza que tenga madurez emocional, no garantiza que tenga madurez espiritual. ¿Y en qué se refleja esto? En el carácter. Y hermanos, el carácter que debe de caracterizarnos a cada uno de nosotros, los creyentes, es el carácter de Cristo, es la medida perfecta de Cristo. La semana pasada les contaba lo que es y lo que no es carácter. ¿Se acuerda alguien de lo que les decía que no es carácter? Carácter no es que yo grite, que yo sea enojona, que yo sea mandona. No, eso no es carácter. Carácter débil no es que sea impositiva, no. O carácter fuerte. El carácter es saber dominarse a uno mismo, tener esa medida. ¿Y por qué vamos a hablar en esta noche de la medida perfecta de Cristo? Porque cada uno de nosotros nos vamos a medir conforme a esas características y vamos a descubrir si realmente tengo yo o no el carácter de Cristo viviendo en mi ser. Porque, hermanos, parece increíble, pero a veces como que somos ciegos a nuestros propios defectos de carácter. Todo el mundo ve que es bien enojona la pastora menos ella, y ella dice: ay, es bien dulce. No, soy bien dulce, y no. Hermanos, porque tenemos que vernos a la imagen de Cristo, no a mi imagen. Y el objetivo de hoy es medirme conforme a las características de Cristo, descubrir qué acciones, lo que hago, qué actitudes, qué hábitos de mi carácter deben ser quitados para parecerme a Cristo. Porque nuestras actitudes, hermanos, a veces dicen más que nuestras palabras. Pues yo no dije nada, pero ahí la cara nos frunció, le fruncié el ceño, volteé los ojos, ay, otra vez va a hablar de esto. Pero no dije nada. Entonces, mis hermanos, este es el tema que vamos a ver y que vamos a estar estudiando. Y puse el monito de la vara de medir, porque cuando lo estaba investigando y está durando mucho, mis hermanos, porque yo también quiero aclararle algo, y es bien difícil cuando uno es pastor y nos viene. Yo no quiero que usted diga: uy, lo dijo por mí, lo está diciendo por fulano, lo está diciendo por sultano. No, hermano. Si algo se identifica o si algo identifica a otros, mídase usted mismo. Mire, yo no sé quién se acuerda de esta película. Es una película bien vieja para niños. Es una película de fantasía, y era una niñera que llegaba a las casas y especialmente trabajaba con niños problemáticos. Y tenía una cinta de medir
Y esa medida los medía a cada uno y decía, esta niña es malcriada, egoísta, caprichosa, y los niños se quedaban sorprendidos porque exactamente lo que decía la cinta de medir era lo que eran los defectos que tenían. Y entonces le dijeron, a ver, ahora mírete tú. Y decía Mary Poppins, no, yo soy prácticamente perfecta. ¿Y por qué lo puse aquí, mis hermanos? Porque conforme nosotros vayamos viendo las características del carácter, va a ser muy fácil tomar la cinta métrica, medir a mi hermanita, medir a la pastora y decir, no, pues le falta mucho, porque miren, no, esas actitudes, esa forma de hablar. Ay, no, es que no hace esto, no hace aquello, se porta así, se porta así, es bien albertana. ¿Saben lo que es albertano? Es bien quién sabe cómo. Y es bien fácil tomar la cinta métrica y medir los defectos de los demás. Y medir el carácter de los otros y decir, no, están mal, no son como Cristo. Pero lo que yo le quiero retar y le quiero invitar con la ayuda del Espíritu Santo y su bendita palabra que es perfecta, a que usted y yo tomemos la medida que nos viene en la palabra de Dios y nos midamos a nosotros mismos. Y entonces descubramos que tiene que ser transformado en nuestro carácter. La cinta de medir es la palabra de Dios. Si la usamos para medir a otros, nos vamos a ver perfectos nosotros, a nuestros propios ojos. ¿Y qué cree? Nos volvemos necios en nuestra propia opinión. Porque ¿qué dice la Biblia? Miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que está en tu interior. Y eso nos pasa a todos, hermanos. Porque si yo, por ejemplo, no tengo el mal hábito de ser impuntual y soy muy puntual, fácilmente veo que la pastora es bien impuntual. Y entonces estoy midiendo. Si yo no tengo tal o cual defecto, fácilmente señalo al otro. Pero mi propio defecto no me lo señalo. Y es a donde queremos llegar, mis hermanos. A que la palabra de Dios nos cambie, nos transforme, nos diga en qué tenemos que acoplarnos a lo que Cristo dice. La palabra de Dios es nuestra plomada. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta palabra plomada? Es un instrumento de albañilería muy antiguo. Es un instrumento que se usaba para medir, para que el muro quedara recto. Sería para nosotros lo equivalente a lo que llamamos nivel. Cuando el piso queremos que quede bien parejito, cuando la barda tiene que quedar bien hecha. Y nuestra plomada es la palabra de Dios. Y yo quiero leerle lo que dice ahí y que usted lo anote, porque Amós 7:7 dice, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Y quiero que ahí cambie Israel y diga, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, de Jesús es Rey. En medio de mi hija Silvia, en medio de mi hija Ninfa, en medio de mi hijo Benjamín, en medio de mi hija Blanquita. ¿Sabe por qué él pone la plomada? Porque quiere medirnos. ¿Hasta qué imagen nos quiere medir? Hermano Víctor, ¿hasta qué imagen quiere el Señor que midamos? La imagen de Jesucristo. A la imagen de Jesús, a la imagen de Cristo. Y por eso él pone la plomada para medirnos, que es la palabra de Dios. Porque, hermano, si usted se va a querer medir a comparación de otros, pues va a resultar muy bueno en otras cosas. Siempre vamos a tener alguna ventaja sobre otros, u otros van a tener otra ventaja sobre nosotros, pero nuestra medida es Cristo Jesús. Plomada es el sistema de medida que se utiliza en la construcción. Ahora, la palabra de Dios es nuestra cinta métrica. Es el sistema por el cual debemos de medir nuestras actitudes, hábitos, acciones, costumbres incluso, y carácter, sobre todo el carácter. Porque el conjunto de todo eso forma nuestro carácter. Si se acuerda, la semana pasada habíamos dicho que una definición de carácter, bueno, aquí está el texto otra vez, la definición de carácter, ¿alcanzas a leer, Blanquita? ¿Puedes leerlo, por favor? Definición de carácter, conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza, manera de pensar y actuar de una persona o colectividad y por lo que se distingue de los demás. Miren, hermanos, cuando venimos a Cristo y le aceptamos como Señor y Salvador, Él empieza una obra de transformación en nosotros. Quiere transformarnos hasta la imagen de su Hijo. Pero tristemente, a veces nosotros no nos dejamos transformar. Imagínese en usted que usted fuera una casa, digamos de Infonavit,
que uno la recibe y lo primero que quiere hacer, no, pues voy a ponerle la barda y voy a ampliarla y voy a hacerla así, voy a hacerla así. Imagínense que la casa tuviera sentimientos y que, no, a mí no me amplías, así como estoy bien. No, a mí no me tiras una pared. Y entonces la casa se queda así. Dicen por ahí que el sacrificio vivo que somos nosotros es el más difícil, porque es el único que voluntariamente se sube o se baja del altar. Por eso le digo que tener años en la iglesia no nos garantiza que tengamos un carácter transformado. Él quiere transformarnos. Él quiere hacer su obra en nuestra vida. Pero hermanos, a veces nos quedamos en obra negra, porque no queremos soltar actitudes, hábitos, costumbres que tenemos. Y hermano, lo que decíamos el domingo pasado, todo lo que no quepa en el molde de Cristo se tiene que ir. Aunque sea algo aceptable por la cultura, aunque sea algo que en mi familia se ha hecho por muchos años, aunque sea algo que mi cultura no lo vea mal, pero si Cristo no lo está poniendo dentro de su plomada, se tiene que ir. Y hermanos, eso también va a definir mi carácter. No nos quedemos en obra negra. Dejemos que el Señor nos transforme. Dejemos que haga la obra preciosa que Él quiere hacer en nuestra vida. Porque hermano, no sabemos hasta ser transformados todo lo que el Señor quiere hacer, todo lo que el Señor nos quiere cambiar. Ahora, vamos también, no nos quedamos en obra nueva, la Biblia distingue dos tipos de naturalezas. La vieja naturaleza, donde incluye el viejo carácter, y la nueva naturaleza en Cristo. Hay algunas personas, tengo aquí unos amigos por acá abajo, que ya los he invitado a la iglesia, ahorita están trabajando fuera de la ciudad, y no hemos coincidido, pero en una de las pláticas les comentaba, son bienvenidos aquí a la iglesia, vengan, aunque les advierto, se van a encontrar a muchos enfermos, y la pastora es la primera enferma. Y así la señora me dice, ¿de qué estás enferma? Todos aquí somos obra en construcción. Si usted me dije, no, yo ya, no, mi hermanito, todos aquí somos obra en construcción. Todos aquí somos enfermos que necesitamos del médico de médicos. Necesitamos de Cristo para ser transformados. Y entonces esa también es una primicia, la vieja naturaleza que debemos de quitar de nuestra vida para revestirnos de la nueva naturaleza. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Venir a Cristo, venir y entregarnos a Cristo. Y de ahí Él viene con su plomada, Él viene con su sistema de medida a quitar todo lo que no le glorifica. Yo recuerdo a la discípula de allá de Turquía, ya me disculpé por hablar siempre de Turquía, pero es un campo muy especial en mi corazón. El turco por cultura es mentiroso. Ellos mienten y no tienen ningún remordimiento. Y yo me di cuenta, me enseñó eso la cultura. Y me acuerdo cuando estudiábamos la Biblia, la discípula, su papá y yo, y estábamos estudiando las enseñanzas de Jesús y hablábamos sobre la mentira. En ese tiempo llegó el capillí, que es el portero de los edificios, tocó la puerta y ella salió y le dijo una mentira. Y regresa al estudio y le digo, Nimet, le dijiste una mentira, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y se agarra risa y risa. Ay, no, es que no debemos de mentir, pero es que los turcos somos así. Así me dijo, los turcos somos así. Ellos si pueden sacar provecho de algo, lo sacan. Y culturalmente que tú hagas eso, te identifica como una persona inteligente. Si costaba 10 y yo se lo logro vender al extranjero a 50, 60, es como que, qué buen negociante soy. Pero en Cristo, hermanos, si costaba 10 y el presto juicio que yo le saco es 10 y se lo vendo 80, 90, ¿en qué me convierte? ¿Y esa es la naturaleza de Cristo? No. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es aceptable por la cultura, pero no es lo que Cristo quiere para mi vida. La mentira blanca, entre comillas, la mentira piadosa, es que es una mentirita piadosa, mentirita blanca. Es aceptable por la cultura, pero ¿qué dice? Que es de la vieja naturaleza, que hay que quitarlo. Y esto es lo que vamos a ir identificando. Hermanos, la naturaleza, ya sea la vieja, ya sea la nueva, se manifiesta en el carácter, es decir, en las palabras, en las actitudes, en las acciones que digo cada día. Y no aquí adentro, sino allá afuera, en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, con la gente que te conoce.
con la gente que te ve, cómo reaccionas. Hay una historia que contaba el pastor Fernando Fuentes, no sé si se acuerdan de él. Él fue uno de mis maestros. Y dice que tenía en su iglesia un matrimonio que iban manejando. Y una persona como que se les atraviesa, casi lo chocó, esa parte no me acuerdo. Y el hermano se enoja y empieza a hablar y se empieza a pelear con el otro conductor. Y la esposa, no, viejo, el pescadito, acuérdate del pescadito. Porque muchos cristianos, ¿qué ponen en sus carros? Un pescadito, ¿sí? Y entonces la señora estaba bien preocupada porque el otro ya estaba peleándose, pero ahí con el pescadito. ¿Pasa o no pasa, mis hermanos? Sí pasa. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que seamos renovados. La vieja naturaleza. Romanos 8, 5 al 11. Yo le voy a decir que los versículos que aquí tengo están en la versión Palabra de Dios para Todos. La Reina Valera dice lo mismo, pero con otras palabras. Anótelo, léalo en su Biblia. Romanos 8, 5 al 11. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer el Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que se deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y tendrá paz. Humanamente, ay, pero ¿qué están haciendo a esa hora? Ya es bien tarde, ya deberían de estar en sus casas descansando. Humanamente, ay no, ¿cómo van a ir a la iglesia tan temprano si el domingo es para descansar? Humanamente, no, pues el domingo es para ver a la familia, el domingo es para tal o cual cosa. Pero la mentalidad de Cristo es, no, yo quiero estar en comunión con el Señor. Piensa en satisfacer al Espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Oremos, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí me acordé de un corito mundano. Yo me sé muchos porque andaba en pecera, y no crean que otra cosa. Que hay que darle al cuerpo lo que pida. A lo mejor ustedes aquí también le escuchaban. Que si pide esto, dale esto. Y ese es el lema de la mentalidad humana y carnal. No, si te pide comida, dale comida. Aunque ya hayas cenado y sepas que te hace mal. Si te pide una coca, dale una coca. Si te pide una chela, dale una chela. Si te pide dormir, duerme. ¿Eso es de la nueva naturaleza? No. Eso es de la mentalidad humana, de una mente que no ha sido transformada. Hermanos, cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios. Esto sigue diciendo en el versículo. Cuando te dejas controlar por tu mentalidad humana, estás en contra del Señor. Y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Me acuerdo de uno de mis compañeros. ¿Cómo te vas a ir y dejar el trabajo? ¿Cómo le vas a dar el diezmo a tu pastor? Porque ellos piensan eso. La mentalidad humana te dice, no, ¿cómo vas a cooperar? ¿Pero por qué vas a hacer? La mentalidad humana está en contra de eso, no puede agradar. ¿Cómo es eso de que se van a servir y que se van a hacer? No, ¿pero por qué? ¿Cómo es eso de que da el diezmo el empresario? No les cabe, porque están en una mentalidad humana. La vieja naturaleza es amadora de sí misma, de su cuidado, de sus deseos. ¿Se acuerdan de lo que vimos de la característica de los hombres de los postreros días? Serán amadores de sí mismos. Primero yo, después yo y al último yo, y si sobra, también yo. Se preocupa por lo terrenal y sus deseos carnales y materiales. Quiere darse gusto. Pues para eso trabajo. Y a mí no me importa lo demás. Pero no puede tener paz. Es rebelde a Dios y todo lo que Él representa y no puede agradar a Dios. Porque para agradar a Dios tengo que rendirme a Él. Salud. ¿Cómo se manifiesta la vieja naturaleza? Mintiendo. Ya les dije el ejemplo de mi amiga. Colosenses 3:9, ¿lo puedes leer, Benjamín, por favor? Está ahí, es ese. No se mientan unos a otros porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y mal que hacían, y el mal que hacían. Mintiendo. La mentira a veces la usan las personas cuando quiere quedar bien. Sí, ahorita voy a la iglesia, sí, voy a estar ahí, pero no tiene la intención de hacerlo. Sí, es que, no pude venir porque se me atravesó no sé qué, y está mintiendo. O no es que, y miente, y mentimos de una manera tan fácil. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Eso no agrada al Señor. Mejor decir, ¿sabes qué? No puedo. O ¿sabes qué? No quise venir, no sé, va a hablar con la verdad.
Me fui para atrás. En obras de la carne. ¿Puedes leer, Víctor, por favor? En Gálatas 5, del 19 al 21 dice: está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Fíjense, hermanos, aquí va mencionando cada una de las características. Y a lo mejor tú digas, no, pues yo no estoy en inmoralidad o en impureza, o no, yo no soy idólatra, porque no, yo a Dios. Participar en brujerías, ay, sí, pásame el huevo, ay, toco madera, la pulserita con el ojo de venado, el signo zodiacal, a ver qué dice. Eso es participar en brujerías. Pero también está odio. No, es que yo no le voy a perdonar tal o cual cosa. Discordia. No, es que para mí no. Yo hago las cosas como yo quiero, si no, no. Celos. Ay, pero es que ¿por qué le dieron más horas que a mí en el trabajo? ¿Por qué le va mejor a ellos? Iras, lo que te enoja. Rivalidades. Ah, pues si mi vecino se compró un carro así, yo me compro uno mejor. O si trae un vestido nuevo, yo también quiero uno. Peleas, peleándose con todos. Divisiones, envidias y cosas semejantes a estas. Y más adelante dice, pero ya no lo puse, que la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque no han sido transformados en Cristo. Una mente carnal. ¿Puede leerlo, hermana Ninfa, por favor? Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Y no me equivoqué, es otro pasaje que dice lo mismo. Y a lo mejor usted diga, no, pues yo no ando mintiendo, ni en adulterio, ni en fornicación, ni en inmundicia, pero ando en pleitos, ando en celos, ando en iras, ando en contiendas. Disensiones quiere decir falta de acuerdo entre una o más personas, o falta de aceptación de una situación, o una decisión o opinión. Ah, no, es que yo quería que las cortinas fueran verdes y las pusieron blancas. No, ya no me gustó estas cosas. Herejías, envidias, homicidios. Y más adelante en la versión Reina Valera dice orgías y cosas semejantes a estas. En cosas semejantes a estas puedo agregar pornografía, películas morbosas, doble sentido, etc. Cosas que a veces son muy comunes en la cultura, las permito en el carácter, las permito en mi casa. Ah, es que yo no lo hago, pero pues los muchachos ven eso. Y es de la vieja naturaleza. Hermanos, una medida que no tengo el carácter de Cristo son si continuamente estoy involucrado en disensiones, en contiendas y en no querer llegar a un acuerdo por necedad. Ahora ya está. Hermanos, dice 1 Corintios 1, 10, 11, hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos propósitos. Les digo esto porque algunos de la familia de Chloe me han contado que hay discordias entre ustedes. No quiero asustar a Carlos. Carlos, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué crees? En las iglesias también hay discordias. Ay, no, hombre, yo vengo aquí a escuchar la palabra de Dios y me dice que hay discordias. Esa carta la escribió el apóstol Pablo a una iglesia. ¿Se acuerda qué iglesia es? Pues ya se lo dije ahí. ¿Qué iglesia era? Corinto. Una iglesia muy rica en dones, una iglesia muy generosa, pero una iglesia que la caracterizaban sus pleitos y que la caracterizaban sus disensiones y que la caracterizaba que le habían dado lugar a la vieja naturaleza y algunos no querían cambiar. Y hermanos, pero eso también nos lo dice a nosotros. Oigan, sean de un mismo sentir. Acuérdense que les hablaba la semana pasada y es cierto, muchas de nuestras disensiones, muchas de nuestras contiendas, iras, pleitos, son por falta de madurez, son por falta de un carácter transformado, son por exceso. ¿Por qué falta el acuerdo? Dice aquí, falta de humildad y mansedumbre, un exceso de ego, un exceso de vanagloria, de creer que uno siempre tiene la razón o de creer que la opinión de uno es la correcta siempre.
pero sobre todo la falta de humildad. Si usted se da cuenta, muchas discusiones son por eso. No, yo no doy mi brazo a torcer y el otro tampoco. Y así se la llevan y no llegan a ningún acuerdo. Pero entre aquellos que buscamos ser transformados no debe ser así. Tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que llegar a una transformación, tenemos que llegar a un propósito. Y miren, yo quiero ponerles un ejemplo y a mí me gusta mucho la palabra, les voy a decir por qué. La palabra de Dios pone a cada personaje bíblico con todo lo que era, sus defectos y sus virtudes. ¿Quiénes se acuerdan de Marta y María y del desacuerdo que tuvieron ellas dos? Sí, Marta, la amiga de Jesús, María, la que le lavó los pies con este perfume tan caro. ¿Se acuerdan de Marta y de María? Bueno, busquen aquí Lucas 10, 38 al 41. Y si quieren, alguien que me diga que va a buscar esa cita para darle otra cita a otra persona. Bueno, Benjamín, ¿podrías leer Lucas 10, 38 al 41? ¿Alguien allá puede leer Hechos 15, 36 al 39? Quien lo tenga me lo puede decir. Y otra persona que lea en Filipenses 2, del 2 al 4. Marta y María. ¿Quién se acuerda de estos personajes, de Marta y de María? Son tres. Uno es en Lucas 10, 38 al 41, otro es en Hechos 15, 36 al 39, otro es en Filipenses 2, del 2 al 4. ¿Quién tiene el primero que lo pudiera leer? A ver, Benjamín, por favor, si quieres leerlo en el micrófono. Sí. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántas veces nosotros con los que más nos peleamos son con nuestros hermanos? ¿Quién tiene hermanos aquí? ¿Todos? ¿Todos tienen hermanos? ¿Se pelean con los hermanos o se peleaba de pequeñito? Ya se me fue. A ver, ¿me ayudas a ponerlo? Aquí, ya está. Marta y María, las amigas de Jesús. Eran Lázaro, Marta y María, eran muy amigos de Jesús. Cuando llegaba Jesús a la aldea de Betania se quedaba con ellos, pero pasó una situación. Esta cultura del Medio Oriente, que es muy parecida, la turca y esta cultura son iguales, son una cultura de hospitalidad, donde llega el invitado y se le atiende, se le pone comida y se abre la casa. Pero de pronto ve Marta que María estaba bien sentada y Marta estaba acá malabareando con todas las cosas. Es una cultura de honor y de vergüenza. ¿Qué quiere decir? Que para ellos poner en vergüenza a alguien es algo muy, muy grave, muy fuerte. ¿Por qué creen que Marta le dijo enfrente de todos a Jesús acerca de María? ¿Qué piensan por qué lo dijo? Para avergonzarla. Para avergonzarla. Ahora, para que aprenda que la próxima vez que venga Jesús no se quede sentadote y que me venga a ayudar en la cocina. Pero Marta era tremenda, porque ella no solamente quería decirle qué hacer a María. ¿A quién le dijo qué hacer? ¿Qué le dijo? Dile que me ayude Jesús. Una mujer controladora que quería avergonzar a una persona y quería decirle qué hacer al Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo en su amor Jesús? Marta, estás trabajada, estás cansada con muchas cosas, pero una es necesario. Y María ha escogido la mejor. Muchas veces, hermanos, yo leí este pasaje y no me gustaba, porque yo soy como Marta. A mí dime de hacer y de poner y todo eso. Y no me gusta ver gente sentada. Y es algo que tenemos de familia. Les digo que el carácter de la familia se tiene que transformar. A mi mamá no la van a ver sentada, por cierto, viene gracias a Dios esta semana. Y le decía a mi papá muchas veces: tú no puedes ver a nadie sentado. Ay, ¿qué tanto te sientas? Yo no puedo sentarme una hora. Diferentes, somos distintos. Pero Marta quería controlar incluso las actitudes de María. Y hermanos, entre hermanos pasa eso.
Ah, no, pero ahora no voy a avergonzar para que vea y para que se le quite. Y Marta terminó avergonzada. Y yo les decía que muchas veces lo leía y me chocaba el pasaje, porque yo soy como Marta. Pero también entiendo la parte ahora, a la luz de la palabra, a la luz de los años, a la luz de muchas cosas que Dios ha estado trabajando en mi carácter. Digo, sí, no, Marta era tremenda, sí, Silvia era tremenda. Quería avergonzar a la gente cuando ella no es nadie para decirle cómo Dios debe tratar a alguien. Y hermanos, a mí me pasó con una de mis colaboradoras allá en el gabinete distrital, que no se ponía las pilas la muchacha. Y yo, por más que estaba ahí, no se ponía las pilas. Y ahora a la luz de los años veo que mi actitud con ella fue muy controladora, fue muy poco misericordiosa. Y en lugar de enseñarle, hice que dejara el cargo. Hice que no siguiera adelante. Y se los cuento, hermanos, ya no tanto con vergüenza, porque Dios me ha perdonado y ella también, pero se los cuento para que sepan lo importante que es que seamos transformados. Porque Marta diría, no, pues su problema, pues no quiso seguir, ¿no? Le faltó fidelidad. Espérate tantito, ¿cómo le hablaste? Espérate tantito, ¿por qué lo humillaste enfrente de todos? Me ha pasado algunas veces. Una vez humillé a un amigo también y jamás se pudo recuperar la amistad. Jamás. Y le pedí perdón de todas las maneras posibles. Pero entendí que mi carácter necesitaba ser transformado. Y hermanos, yo les cuento mis historias, pero sé que el Espíritu Santo les va a recordar las suyas. Y les va a recordar sus palabras. Y les va a recordar sus acciones. Para decir, mijita, mijito, déjate transformar. No te quedes en obra negra. Ven que te quiero transformar. Hermanos, Pablo y Bernabé, ¿alguien tiene Hechos 15, 36 al 39? Pablo y Bernabé. Es también otro con el que me identifico. ¿Lo tiene usted, hermana Ninfa? ¿Lo podría leer? Gracias. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hasta ahí. Y no, más adelante dice que no. Sí, ¿qué más dice? El 38. Ajá, sí, creo que hasta ahí. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que hasta el 39, hermano, por favor. Se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Hasta ahí, hermana, gracias. Miren, la misma persona que nos dice que no debe haber desacuerdos en la iglesia, ni en nuestra vida, que seamos de un mismo sentir, que seamos amables, es Pablo, que muchos años antes, su compañero Bernabé, empezaron una misión muy bonita y jalaron a un joven que se llamó Marcos. Pero Marcos vio que era muy difícil y se fue, los dejó abandonados. Y Pablo, como buen colérico que era, la próxima semana vamos a hablar de los temperamentos, dijo, no, ya Marcos aquí no. Ya Marcos no sirve, ya Marcos lo descartamos, Marcos nos va a atrasar, nos va a volver a dejar. ¿Conoce usted personas que son así? Tienden a ser coléricos, tendemos a ser coléricos, de decir, no, ya se equivocó, ya ni modo. Pero ¿saben que a Pablo se le había olvidado algo? Cuando él conoció a Jesús y se dio cuenta que estaba dando de coces contra el aguijón, que estaba poniéndose en contra de Dios, nadie de los creyentes se quería juntar con él. Nadie le quería extender la mano. Y la única persona que lo hizo se llamaba Bernabé. Bernabé, su significado del nombre es hijo de consolación. Y esa misericordia que tuvo Bernabé con Pablo, Bernabé también la quería tener con Marcos. Pero Pablo no quería tener esa misericordia y no quería extenderle su mano a Marcos. Después se arreglaron, dice la Biblia que después dijo, no, si Marcos me es útil para el ministerio. Lo que le quiero decir es que ese Pablo todavía no estaba transformado en su totalidad. Si leemos sus cartas, después nos habla del acuerdo, después nos habla de que es útil para el ministerio. Pero si grandes personajes de la Biblia como ellos tuvieron que ser transformados, ¿cuánto más también nosotros?
Evodia y Síntique, ¿alguien lo tiene por ahí? Evodia y Síntique, Filipenses 2, del 2 al 4. Ellas eran dos colaboradoras de Pablo. ¿Alguien lo tiene? Filipenses 2, del 2 al 4. Hermana Luchita. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí me faltó, me equivoqué de cita, pero dice Filipenses en esta cita, le ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Eran dos líderes de la iglesia que tuvieron un desacuerdo y se estaban peleando. Y esas peleas dividían la iglesia. Y Pablo les reconocía su esfuerzo, les reconocía sus ganas de servir, pero les decía, hermanas, tienen que ser de un mismo acuerdo. Les digo, hermanos, que muchas de las peleas que vemos aquí y en todos lados son por falta de humildad, son por falta de amabilidad también, y también aquí. Y el peligro de la vanagloria. Dice 2 Corintios 10:12, no nos atrevemos a ponernos al mismo nivel de los que se alaban a sí mismos. Al medirse con medidas que ellos mismos han creado, demuestran que en realidad no entienden nada. Si desmenuzamos lo que nos leyó la hermana Lucha, que habla de cómo debemos de ser, muchos de estos desacuerdos son faltas de carácter que se refieren en ponerme a mí antes que los demás, que se refieren a no ser humilde y a no ser amable. Hermanos, uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre. ¿Sabe usted qué es la mansedumbre? ¿Alguien tiene una idea? La mansedumbre se puede traducir también como amabilidad. ¿Usted se ha dado cuenta que en estos últimos tiempos la amabilidad se ha perdido? Ya parece que los niños no saben ni decir ni por favor ni gracias. Y no solo los niños, los adultos no. Y reservamos la amabilidad para los extraños, pero en la casa nos hablamos, ¿sabes qué? Pásame esto y eso, con la más rudeza posible. Cuando la Biblia dice que seamos amables los unos con los otros, que seamos humildes, que seamos misericordiosos y que eso es parte de ser transformados. Mis hermanos, todo esto son casos que pasaron en la Biblia de gente que también necesitaba ser transformada. Creo que esto fue lo que leyó usted, hermana. Pablo nos da, este es otro. Pablo nos da el máximo ejemplo del sacrificio de interés propio, animando a los creyentes a tener un mismo sentir. Quiero que vaya a su Biblia, y este sí me gustaría que lo leyeran, Filipenses 2 del 5 al 7. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo de humildad al cual nosotros debemos de imitar en todos los actos, en todas las áreas de nuestra vida? Según Filipenses 2, del 5 al 7. ¿Lo tienen? Filipenses 2, ¿por qué no lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. En vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, lo humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, hermanos. Haya pues en cada uno de los miembros de Jesús el Rey este sentir de humildad que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en mí este sentido de humildad que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2 del 1 al 11 nos va hablando también de esto, hermanos. Y también quiero que lo vayamos a buscar. Dice, vamos a leer todo el rato. Sí, mis hermanos, ¿saben por qué? Porque muchas veces desconocemos que la falta de amabilidad, por ejemplo,
también Dios nos habla en contra de ellas. Muchas veces desconocemos que todas estas cosas que a veces se nos hacen normales no son conforme al carácter de Cristo, no son conforme a lo que Cristo quiere que seamos. Filipenses 2, del 1 al 11, gracias. Ahí va, vamos a estar un buen rato en Filipenses, quédese ahí conmigo. Filipenses 2, del 1 al 11, dice, por tanto, bueno, ya esto fue lo que nos leyó la hermana Luchita, pero dice, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué dice? Con humildad. ¿Qué dice? Estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de su hermano. Allá pues, y ya lo leímos, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, la tendencia del ser humano, de la vieja naturaleza, es buscar los aplausos, es buscar el reconocimiento, es buscar el control, es buscar el decir que se hagan las cosas como yo quiero. Pero nos insta a que seamos humildes, a que seamos como Cristo, ser de un mismo sentir, tener el mismo amor, ser unánime, no hacer nada por contienda ni vanagloria. Y esto ya se los había leído. El peligro de la vanagloria también lo habló Pablo con los corintios. Con los corintios son una iglesia muy bonita en muchos sentidos, pero muy tremenda en otros. No querían a Pablo porque ellos decían, no, uno más elocuente como Apolos. Y no le reconocían su ministerio, aunque él había fundado esa iglesia. Y eran tan vanagloriosos y tan soberbios que se atrevían a juzgarlo el ministerio pastoral de cada apóstol y a decir, este sí, este no, este sí, este no. Y le dice Pablo, nosotros no nos atrevemos a ponernos al mismo nivel de los que se alaban a sí mismos, al medirse con las medidas que ellos se miden. Al hacer esto, pues ellos te dan a conocer que no entienden nada. Y viene todo esto, hermano. A mí me gusta mucho esta versión porque es muy clara. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Aquí algunos de ustedes son patrones. ¿Cómo se siente cuando tienes un trabajador, hermana Ninfa, que todo lo que le pides te lo hace? Ay, pero ¿por qué no le dijiste a la otra? Yo siempre soy la que abre el negocio. Yo siempre soy el que limpia. Ay, pero es que somos 3, ¿por qué nada más yo soy la que tiene que hacer el corte? ¿Han tenido ese tipo de personas? Hemos sido ese tipo de personas. Ay, mamá, yo siempre voy a la tienda. Ahí está mi hermana sentada, ¿por qué no le dices nada? No, yo nada más soy la única que aquí se ha comido a hacer algo, pero a ver, ahí está Silvia, ahí está sentada. No, hermano, yo tengo hermanas y hermanos y todo. Pero dice, así serán hijos de Dios sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esta forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Ustedes les están ofreciendo un mensaje de vida. Qué bonito cuando podemos encontrar vidas y carácter transformado, que en nuestro trabajo nos reconocen por diligentes, que en nuestra cuadra nos reconocen por ayudar. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que de esa manera vamos a compartir un Cristo vivo y relevante. Pero si queremos compartir un evangelio y somos los primeros que se quejan, no, es que dijo el patrón que nos iba a llevar. Y hermano, yo he estado en un ambiente también muy quejumbroso y cómo cansa la gente que se queja. No te deja ni hacer tu trabajo bien. Ay, es que tú lo trabajas porque a ti no sé qué, o porque, no, pues porque es mi trabajo, es mi deber y quiero hacerlo bien. Dice la Biblia que lo hagamos todo para el Señor, no para los hombres, para que Él sea glorificado. Qué bonito que a cada uno de nosotros nos reconozcan, no, es un buen trabajador. Es una buena patrona, es un buen empresario, es un buen empleado, porque sigue los principios del Señor. Y es porque le estamos ofreciendo a la gente un mensaje de vida. ¿Cómo transformar el carácter? Y ya vamos terminando. Primero, el amor de Cristo, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. La mente de Cristo, una persona que busque primero a los Corintios 2:16. Víctor, ¿me puedes ayudar, por favor? El amor de Cristo, hermanos, si tú y yo hemos conocido el amor de Cristo, debemos demostrárselo a la gente, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y dice que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, pero si yo no le tengo amor a alguien, hermano, pídaselo al Señor.
porque entonces Cristo no está morando ahí. Primera de Corintios 2:16, Víctor, por favor. Dice, porque quien reconoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Versículos anteriores, gracias Víctor, hablábamos de una mente carnal y una mente espiritual. La mente de Cristo busca estar en comunión con el Señor, busca servir, busca bendecir, busca extender el reino de Dios con sus acciones, palabras y manera de vivir. La mente carnal no. El Espíritu Santo en nuestra vida, y ya casi vamos terminando. Espíritu Santo en nuestra vida, aquí está. Segunda a los Corintios 3:18, hermana Balbina, por favor. Dice la palabra de Dios que Él nos va transformando a su semejanza. Pero este es un trabajo que le debemos permitir al Espíritu Santo. Alguien que pueda adelantarse también y buscar Gálatas 5:22 al 23, que habla de los frutos del Espíritu. Mientras alguien busca Gálatas 5:22 al 23, Elenita, ¿puedes buscar Colosenses 3:9 al 10? El primero, segunda a los Corintios 3:18. Ser transformados a su semejanza. Ajá. Bueno, mientras los frutos del Espíritu los tienes, Benjamín, y escuchen, a ver, ya los tiene Balbina, disculpa. Nadie se engañe a sí mismo. Ajá. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Sí? Creo que aquí me equivoqué de cita porque habla de la transformación, que somos transformados de su imagen. Se las debo, hermanos, esas, se las mando por el grupo. Frutos del Espíritu, Benja, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no, amor, mansedumbre. El capítulo o la cita que le di a la hermana Balbina, segunda a los Corintios 3:18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí quiero decirle algo, hermanos. Usted y yo no vamos a ser transformados si no conocemos al Señor. Usted y yo no podemos ser transformados solamente por venir aquí a la iglesia. No podemos ser transformados solamente por pasar tiempo. Tenemos que ser transformados en su presencia, conociéndole. ¿Y cómo se le conoce? Su palabra, su Espíritu Santo, tiempo con Él. Para ser transformados, mirándolo a Él. Dice también revestirse de la nueva naturaleza. Elenita, por favor. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sabes cómo puedes conocer cada vez más al Señor? Cuando vienes a su palabra y te das cuenta que tu carácter no es la medida de Cristo, y te das cuenta cuántas cosas hay que cambiar y le dices: Señor, aquí estoy, cámbiame, transfórmame. Cuando realmente te pones en un espejo, porque la palabra es eso, un espejo que te muestra quién eres. Decía Spurgeon, cuando empecé a leer la Biblia encontré muchos errores, todos ellos en mí. No leas la Biblia para decir: ay no, pues esto le conviene a la pastora que lo lea y que lo aplique, y a fulanito y a sultanito. No, a mí, a mi corazón, a lo que necesito. Y no contristar al Espíritu Santo. Efesios 4, 29 al 30. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y ya casi terminamos. ¿Lo tienen ahí? Más bien con este terminamos. Efesios 4, 29 al 30, hermana Lucha, gracias. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Gracias, hermano. Quiero terminar con esto, mis hermanos. Nosotros que hemos conocido a Cristo Jesús, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestra vida y trabajando, pero nuestras palabras pueden contristarlo. Cuando le dices palabras ásperas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas: es que eres un burro, no entiendes, es que hermana, me hacen enojar.
No, hermano. Dice la Biblia, heráis, pero no pequéis. Porque en el enojo podemos decir cosas que hieren, y hieren mucho. Y tú no sabes si una palabra que le dijiste enojado a tu hijo o a tu hija se le queda en el corazón y tiene una herida por ello. Es que no entiendes, eres un flojo, eres una floja, eres una tonta, eres un tonto. Una palabra que le hayas dicho a alguien, que le haya bajado la moral, dicen por ahí, que lo haya contristado. Cuando tú haces eso, contristas al Espíritu Santo. Y hermanos, nosotros no podemos hacer eso. No debemos hacer eso. Pero dice ahí, más bien cambia tus palabras para que sean de edificación, para que tengas gracia con cada uno, para que hables, sí con la verdad, pero con el amor de Cristo. Sí, no te digo que no disciplines a tus hijos o que no hables las cosas con tu marido, con tu esposa. Deben de hablarse, pero en amor. Deben de hablarse, pero con la gracia del Espíritu Santo. Y hermanos, todos nosotros lo necesitamos. Que nuestras palabras, que nuestro corazón, que nuestro carácter sea transformado. Pero hermanos, esto no es un trabajo de la noche a la mañana. No es algo que ya saliste de aquí, ya la hice, no. Hasta que todos lleguemos. Pero que vengamos primero a Él. Venid a mí, todos aquellos que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar.